a la sanidad, Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Romina Mangel. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, te dijeron a ver de todo y acá vamos a estar charlando un poco que era delirante, que era oportunista, que era de imposible cumplimiento. Ahora mis compañeros probablemente sonrían porque fue un ejemplo que lo estuve dando a lo largo de todo el día, pero cuando vos te obligan a ponerte el cinturón de seguridad, que además preserva tu propia vida, ni siquiera estamos hablando de la de terceros, si no te lo pones, te ponen una multa, nadie dudaría en no ponerse hoy el cinturón. Ahora apareces vos con un proyecto diciendo para quienes ejerzan algún tipo de actitud que puede afectar la salud pública y la salud de terceros, porque estamos hablando nada más y nada menos que de COVID, que haya multas y te dijeron sos una delirante. Sí, además, la realidad es que no estamos inventando nada, ¿no? Para empezar, estamos proponiendo modificar 3 artículos del Código Penal que existen desde el año 1921, ¿no? Los delitos contra la salud pública tienen un siglo de existencia en nuestro país. Hago esta aclaración porque es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y en algún punto, además de llamativo, diría que es preocupante, sobre todo cuando se trata de comunicadores que tienen la responsabilidad de informar a la población, que no es tu caso, que sos una persona que conoce de derecho y que además me consta que indaga sobre los temas antes de informar, pero en muchos casos lo que hemos visto es que no es así y es preocupante el desconocimiento de lo que dicen nuestras leyes, ¿no? Incluso aquellas que tienen, 100 años de existencia, como en este caso. Contale a la gente que no sabe qué era lo que proponía. No estamos tipificando nuevos delitos, no estamos castigando ninguna conducta que no estuviera ya penada desde hace un siglo, y no solamente en nuestro código, prácticamente en todos los países existen leyes semejantes, porque efectivamente la salud pública, como vos bien remarcabas, es un bien jurídico que se tutela porque es absolutamente precioso, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que propone, Fernanda, para que se entienda? ¿Cómo? Digamos, ¿qué es lo que se propone para que se entienda? Sí, lo que estamos proponiendo concretamente es reforzar las sanciones en algún caso y estableciendo o actualizando multas en otros. Son 3 artículos. En el caso del artículo 202, que es el más grave porque es el que se ocupa del delito doloso de propagación de una enfermedad peligrosa. Intencionalmente, cuando lo haces intencionalmente. Exactamente, la propagación consciente, intencionada, para ponerlo en contexto, de una enfermedad que ya se llevó la vida de más de 55.000 argentinos y argentinas, ¿no? Y como lo escuchaba ayer a Velocopit en un programa en este mismo canal, donde, ya hay circulación comunitaria de nuevas cepas, de nuevas variantes del virus, más contagiosas y más peligrosas que las que conocimos en la primera ola, y que ya está generando una situación de estrés en el sistema de salud, por lo menos en el ámbito de la salud privada, que era de lo que Velocopit hablaba justamente anoche. Por eso, este artículo, sí, que es el que lleva la pena más fuerte y es el que se ocupa del delito más grave, que no estamos modificando la pena, sino que la pena vigente en nuestro Código Penal conlleva prisión de 3 a 15 años, y lo que sí estamos haciendo es proponer el agregado de la multa de 15 a 600 salarios mínimos vitales y móviles, para el caso del 203, que es el que se ocupa del delito culposo, es decir, el delito imprudente de propagación de la enfermedad cuando no hay intencionalidad, y que es el único donde ya estaba contemplada la multa, pero la multa se había fijado en el año 2009, es decir, hace 12 años atrás, sí, y lo que estamos haciendo es actualizarla entre 15 y 100 salarios mínimos vitales y móvil. Y en el caso del 205, que es el que se ocupa, digamos, de la desobediencia sanitaria, tampoco estaba contemplada la multa, y estamos proponiendo lo mismo que para el caso del artículo 203. Y fíjate un dato curioso, nos pusimos a revisar y encontramos que además hay otros proyectos anteriores al nuestro, por ejemplo, el 1206 del año pasado, que es autoría de un diputado opositor de la Unión Cívica Radical, que también propone fijar multa por un monto prácticamente idéntico al que estamos proponiendo. ¿Pero a quiénes multarían? Digo, para que el televidente entienda, digo, a la persona que está sin barbijo en transporte público, digo, ¿cuáles serían, digamos, los hechos? La valoración sobre qué conductas pueden o no ser ¿cuáles delito, son? Sí. Nos metemos ya en lo que es el terreno de la tarea de los jueces, ¿no? Que son los que tienen que valorar múltiples factores y obviamente de acuerdo a cada caso
en particular. Pero vos podés interpretar que alguien sin barbijo en un subte está atentando contra la salud pública. Puede ser una interpretación. A ver, si hay una disposición pública que dice que es obligatorio la utilización de barbijo en el transporte público y no lo usa, bueno, en ese caso estaría quebrantando el 205, que es el de desobediencia sanitaria. En los otros dos casos es mucho más complejo, ¿no? Porque en el caso del delito doloso, obviamente la persona tiene que ser portadora del virus y, como dice Aboso, sin importarle nada ni nadie, en un acto de puro egoísmo, bueno, se sube a un transporte público, se traslada en un avión, en un barco, como ocurrió efectivamente en muchos casos, o asiste de manera despreocupada a una reunión social donde hay un montón de personas y sabiendo que efectivamente puede contagiar, o gente que ha venido de países donde está circulando el virus y se conocen estas situaciones. Bueno, en estas hipótesis sí los responsables estarían actuando de manera dolosa, digamos, ¿no? Bueno, acá tengo a mi compañero Javier Calvo, que se sale por preguntar, porque es uno de los que considera que no, es descabellado, podemos decir, el proyecto. No, descabellado no, pero ver. tienen que reformar, la diputada bien decía que está el Código Penal ya en funcionamiento, los delitos contra la salud pública, y sin embargo tienen que meter mano a artículos del Código Penal, con lo cual hay ahí una contradicción de que hay que establecer nuevas reglas, no es que estaba en el Código Penal. Pero lo que me llama la atención es que dejan un poquito librado a la justicia bien establecer cuáles son los alcances de cuáles son los delitos que se cometerían contra la salud pública, y es la misma justicia que después la misma fuerza que usted integra critica todo el tiempo por malo manejo, porque es una justicia que es injusta, que es aviesa, que no le importa la justicia. Me resulta un poco contradictorio eso. No, no es contradictorio. Nosotros aquí no estamos, repito, no estamos tipificando un nuevo delito, no estamos castigando ninguna conducta que no estuviera ya castigada en nuestro Código Penal. Lo único que estamos haciendo es modificando las sanciones sobre esas conductas que ya están castigadas por nuestro Código Penal. No nos metemos a tipificar nuevas conductas y de hecho no lo hacemos porque consideramos que la redacción de los artículos es correcta. La pregunta que vos hacés sobre cuáles conductas pueden o no ser consideradas delito, como para cualquier delito, siempre va a importar, obviamente, la evaluación del juez, porque además es muy difícil hacer una generalización tan abarcativa. Es natural y lógico que debe analizarse cada caso en particular, y en el caso del 205 particularmente, es un artículo donde, por ejemplo, no se podrían tipificar o especificar cuáles son las conductas, porque tiene que ver, obviamente, con las disposiciones públicas que existan en determinado momento. Lo que se viola, o sea, la conducta violatoria es sobre las disposiciones públicas en materia sanitaria, que hoy pueden ser unas y mañana pueden ser otras. Ahora, ¿sabés qué es lo que también me resulta llamativo, Romina? Porque efectivamente, vos lo decías, yo escuché decir barbaridades, he escuchado decir que queremos castigar al pobre que sale a trabajar, y todo ese tipo de cosas. Primero, que no existe ninguna restricción que impida ir a trabajar, pero segundo, que estas almas de cristal, y disculpame la expresión, pero sinceramente me parece que hay que poner un poco de lado la hipocresía y empezar a llamar las cosas por su nombre, porque lo que veo es esto, una enorme dosis de hipocresía y una obscena utilización del laburante, del pobre, del vulnerable, que lo usan para meter miedo, para denostar a un dirigente, a una dirigente. ¿Y sabes qué? La verdad es que yo no vi a ningún pobre irse de vacaciones al exterior, tomarse un avión con un PCR trucho, Fernanda, ocultar síntomas, falsear una declaración jurada poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, digo, hay que dejar de usar a los pobres y decir que en todo caso están defendiendo a una porción chiquita de la sociedad profundamente egoísta, profundamente individualista, cargada de valores neoliberales que son contrarios a la solidaridad, al asumirse Fernanda, parte de una comunidad que en algunos casos justamente porque no son pobres, porque tienen dinero, se sienten con la impunidad de violar las normas, las leyes
como dice el Papa, se sienten superiores al resto y ponen efectivamente en riesgo la salud de todas y de todos, Fernanda, a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras que vienen lidiando con este virus desde hace un año ya. Y Fernanda, ponen ¿me en riesgo permitís? sobre todo la salud de los más pobres, porque, discúlpame, a los que los usan por un lado para llenarse la boca, pero cuando se atenta contra la salud pública, se atenta sobre todo contra estos sectores que está absolutamente probado en todo el mundo, ¿Me dejás que hacerte son una los pregunta? que más sufren frente a esta pandemia, porque no tienen las condiciones para transitar la enfermedad que sí tienen los que vienen en avión de países donde circulan Fernanda, las variantes más contagiosas del virus. te hago un cambio de tema aprovechando que sos economista. Hoy salió el dato de pobreza, 42%. Y uno piensa que el Congreso acaba de aprobar de manera unánime un beneficio para el sector asalariado más acomodado. ¿El Congreso está un poco en cualquiera? ¿Está pensando en el voto? Te lo digo a vos, pero votaron todos, oficialismo y oposición. Darle plata a los que más ganan del sector asalariado acomodado cuando la pobreza es el tema y lo va a seguir siendo por cómo suben los alimentos. ¿Hay una contradicción? ¿Están en otra sintonía? No, a ver, a los que más ganan dentro del sector asalariado, no, precisamente a los que ganan hasta un cierto monto, no justamente a los que más ganan, que son... Bueno, en una economía que tiene salario promedio de 50.000 pesos, el beneficio es hasta 150.000. No, me parece que estamos en una sintonía donde lamentablemente hay profundas heterogeneidades en nuestra sociedad, donde los trabajadores están en una situación de profundo atraso y devaluación de los salarios después de los 4 años de Macri y esta desgraciadísima pandemia que nos está tocando atravesar, y donde indudablemente los más vulnerables están en una situación dramática. Pero en ese contexto ahora, están poniendo la mitad, el equivalente a la mitad del presupuesto de la tarjeta alimentar en ganancias. Fernanda. La hipocresía atraviesa todos los planos de la realidad que querramos observar. La realidad es que nosotros el año pasado aprobamos un aporte solidario y extraordinario que justamente recae sobre los que tienen las mayores fortunas, Fernanda, yo te entiendo. los mayores patrimonios. Yo te entiendo, Fernanda, pero están volcando 50.000 millones de pesos para darle beneficios de ganancias al sector que menos mal la pasó durante la pandemia y la pobreza es 42%. Hay algo de búsqueda electoral ahí. El Estado está haciendo un esfuerzo fiscal para recomponer una parte del ingreso disponible de los trabajadores que no son los más privilegiados de la sociedad, no nos confundamos. A ver, hoy estamos en 9 puntos por arriba en materia de desigualdad de lo que dejó Cristina en el 2015 y efectivamente, como vos decís, tenemos 42% de pobreza. Entonces, no planteemos falsas antinomias. Acá la discusión no es entre los trabajadores formales, los trabajadores informales, los que están en la situación más desfavorecida, los que son más vulnerables. No, a ver, hay 9 puntos por encima en materia de desigualdad de lo que dejó Cristina, hay un 10% que se queda con más del 30% del ingreso nacional, mientras que otro 10%, para que notemos la brecha que tenemos, participa de apenas un poquitito más del 1%. Fernanda, pero fíjate lo que pasó el año pasado. Fernanda, perdón, Cuando pero fuimos por sí. ese aporte, No, que estamos aporte, corriendo con los tiempos, perdóname, pero sí, dale, redondea la idea. No, digo, cuando fuimos por ese aporte, los mismos que dicen barbaridades son los que inventaron 1000 argumentos para defender los privilegios de los mismos que se bajan del avión trayendo la cepa de Manaos y que ahora van corriendo a tribunales a presentar un amparo para no pagar el 2% de lo que les sobra. Y les importa un comino los millones de compatriotas a los que les falta todo. Los trabajadores, si pueden percibir un poco más y tener un poco más de ingreso disponible, van a ir a consumir, van a ayudar a dinamizar el mercado interno, la demanda, la actividad, y eso también redunda en que les llegue a los sectores más vulnerables. Fernanda. Ahora, cuando los más privilegiados que se niegan, por ejemplo, a un aporte solidario y extraordinario, fugan sus excedentes dolarizados al exterior, entonces ahí sí estamos teniendo un problema. Digo, acá me gustaría que no planteemos una cuestión de disputa entre trabajadores y sectores vulnerables, porque eso no existe. Listo, los sectores Fernanda. más vulnerables y los trabajadores son solidarios entre ellos. El problema de falta de solidaridad lo tenemos en otro lugar de la pirámide del ingreso. Está para discutirlo en otro momento. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Queríamos hablar